neuropatía ya saben. Vamos a hacer directo lo que es una la neuropatía. Bueno, en realidad, como para entender la fisiopatología de cómo abarca la neuropatía, es que tenemos que verlo desde el inicio, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de fibras nerviosas llegamos a tener en el cuerpo? ¿Cuántos tipos de fibras nerviosas? No. Tipo la vía rápida, vía lenta. Hay dos tipos de vías rápidas que son amielínicas y una lenta que es amielínica. ¿Sí? Como para llegar a entender el por qué el diabético pierde la sensibilidad superficial, pero presenta dolores de profundidad. Eso es lo que suele llegar a ocurrir comúnmente con un paciente diabético. Ustedes le presionan o le tocan el pie, por ejemplo, o la pierna, no llega a sentir el toque, pero constantemente está quejándose de dolor. Eso justamente tiene mucha relación entre las fibras mielínicas y amielínicas. Las fibras mielínicas que tenemos de dos tipos, la alfa y la beta, y las fibras amielínicas que son las fibras tipo C. Eso van a tener dos vías por el cual llegan a la corteza cerebral. Una de las vías se llama neoespinotalámica y la otra paleoespinotalámica. No sé si recuerdan. Así, mira. Bueno, las amielínicas, que son las fibras tipo C, van a la corteza a través de la vía paleoespinotalámica. Y las otras, las mielínicas, la alfa y la beta, por la neoespinotalámica. Esto explica muchas de las cosas, principalmente con respecto a la sensibilidad. Ustedes saben que un bebecito, ¿cuánto tiempo tiene? 3 meses. Ya a poquito va sintiendo ya algo de sensibilidad. En realidad da mucha ternura a un bebé chiquitito, ¿verdad? Ustedes le quieren agarrar, le hace cariño y todo eso, el bebé no siente nunca. Nada, no siente. Ahora capaz que un poquitito ya, ¿verdad? Pero los primeros meses, ustedes se pasan haciéndole cariñito. Bueno, lamento decirle que el bebé no siente absolutamente nada. Es más, a veces llora porque se siente desprotegido. El único sitio de sensibilidad del bebé son los labios y los genitales. Genitales que entraría en ano también. Y ahí eso explica también el por qué el bebé suele llorar, principalmente en los primeros meses. No es en realidad porque quiere tomar más leche, sino que porque quiere llegar a sentir que no está solo, o sea, necesita la presencia. Y obviamente no es agarrándole y alzándole que el bebé siente la presencia de alguien, sino que cuando acerca su labio a la piel de su mamá. No es lo mismo, cuando le toman el baño también, al limpiarle los genitales se queda tranquilo. Que no es obviamente la misma sensibilidad que llegamos a tener ya de adulto, que ya se transforma en algo placentero, en erótico, ¿verdad? Es totalmente diferente la sensación que llegamos a sentir. Bueno, todas esas señales están vertidas a través de las fibras tipo C, que es una de las fibras que primeramente se desarrolla en la placa neuromotora, ya a nivel embrional, y obviamente funciona mucho antes que las células miocárdicas, o sea que antes de que las futuras células cardíacas empiecen a reproducirse, en realidad el embrión ya está teniendo sensibilidad, ¿verdad? Porque lo primero que llega a funcionar es la vía sensible. Entonces no es eso que durante el aborto el bebé no siente nada, en realidad ya siente
todo ese tejido, si es que no le quieren llamar bebé o feto, todo ese tejido ya es un tejido que siente. Obviamente eso se traslada hasta el momento de la luz. Durante la luz, durante el parto, ahí recién empieza la maduración de las fibras mielínicas, a través de las vainas de mielina y todo eso, que ya van a cambiar también su vida. Y eso muchas veces lo explica, el por qué ponerle un arito a un bebé los 7 primeros días, el bebé no llora, pero ustedes le ponen a los 10, 15 días, el bebé llora. Justamente porque va empezando a desarrollarse lo que son las fibras mielínicas. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Por qué le puse en esto para que entendamos un pie diabético o una neuropatía diabética? Porque de la misma forma, prácticamente en un diabético se va lesionando las vainas de mielina. Las vainas de mielina, que sabemos que el 90% de las vainas de mielina son colesterol, ahí tenemos las fibras, y las vainas de mielina van a envolver, ¿sí? Eso sí se acuerdan por histología más o menos. 90% de esta vaina es colesterol y 10% nomás es agua. Pero ese 10% de agua le va a servir ¿para qué? Para que produzca la apertura de canales de sodio, ¿verdad? Y la despolarización que va a ir de un lado de la membrana a otro. Y de esa forma, obviamente, mandar el potencial eléctrico de membrana. ¿Qué pasa? Todas estas fibras normalmente tienen una red capilar vascular. Así que ustedes recuerdan por anatomía, cuando disecan, ¿qué se dice? La mutilación del cuerpo humano. Cuando disecan un cuerpo, van a llegar a ver que una fibra nerviosa no es un cordón nada más como una arteria, por ejemplo, sino que le envuelve como una red parece que de vainas, que en realidad es circulación. Bueno, y esa circulación está muy en intimidad, obviamente, con las vainas de mielina para tratar de aportar esos componentes electrolíticos. Y si obviamente estamos hablando que los capilares son los primeros que se lesionan durante el cambio de osmolaridad plasmática, esa alteración también va a pasar a las vainas de mielina. Esas vainas de mielina, ¿qué van a hacer? Van a ceder su agua y obviamente van a perder la capacidad de producir el intercambio de iones y obviamente la transmisión de impulso eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa fibra sensitiva superficial se llega a perder. Por eso ustedes van a tocar el pie del paciente y el paciente no siente. Y luego están las fibras tipo C, que son las amielínicas, no tienen vainas de mielina, esas sobreviven. ¿Qué pasa? Las fibras tipo C solamente mandan dos tipos de señales. Uno, señal placentera, que sería la de los labios y los genitales del ano, y la otra señal es de los huesos musculares profundos, que solamente mandan señal de profundidad y de dolor, ¿verdad? O sea, no es así, no, esta profundidad es caricia y este sí ya es dolor, no. Ellos mandan dolor y punto. Entonces, ¿qué pasa? Esos pacientes obviamente ya no mandan señal a nivel de la corteza de forma superficial y la única información que reciben de estabilidad son a través de las fibras tipo C, que no saben mandar otra señal que no sea dolor. Entonces, ese dolor permanece constante en el paciente. Constante, ¿verdad? Por más que ustedes le aprieten, no le aprieten, ese dolor está ahí constante. Pero la sensibilidad superficial sí se pierde. Esto llega a ser momentáneo. Muchas veces ocurre que en un estado hiperosmolar el paciente ingrese con mucho dolor, ustedes inician la hidratación y ese dolor vuelve a desaparecer nuevamente. Pero obviamente va a llegar a un punto en donde ya no hay recuperación de las fibras mielínicas y eso ya se destruye completamente. Ahora, las fibras, estos tipos de fibras mielínicas tenemos que saber que uno irriga todo lo que es musculatura esquelética, pero también el sistema nervioso autónomo, como por ejemplo todo lo que es el movimiento intestinal y también lo que es el movimiento de la vejiga, ¿sí? El movimiento cíclico.
Si yo tengo una alteración en las vainas de mielina que va a nivel intestinal, ¿qué va a llegar a ocurrir con mi tránsito intestinal? Se va a volver más lento, no es que va a parar, se va a volver más lento porque por esas cosas de la vida y la ingeniería genética, como dicen, el intestino tiene la capacidad de distenderse y cuanto más se distiende se contrae otra vez. O sea que el peristaltismo no se va a perder, pero sí se pierden ciertos controles de tiempo del peristaltismo y obviamente la fuerza con que se llega a aplicar. Entonces el paciente se vuelve estreñido, ya no tiene ¿cómo le digo? Un ritmo defecatorio normal, se va volviendo lentecido. Y lo mismo suele llegar a ocurrir con la vejiga. La vejiga que se tiene que contraer completamente durante la micción, ¿sí? Hasta dejar vacía la vejiga. Si la vejiga no queda vacía, obviamente se forma un caldo de cultivo, el cual el paciente diabético va a empezar a tener infecciones urinarias recurrentes. Eso es uno de los problemas que suele llegar a causar. Bueno, para esto normalmente se suele llegar al punto de realizarle la electromiografía. No sé si alguna de ellas escucharon. La electromiografía le ponen en las raíces de las fibras, por ejemplo, una carga negativa y en la punta de los dedos del pie una carga positiva y manda señal eléctrica. Si la señal viaja y llega en el mismo voltaje hasta el negativo, obviamente esa fibra está completa. Pero si es que hay alguna disminución es porque algo está funcionando mal, hay un cable pelado por ahí. Se suele llegar a hacer eso, pero normalmente no se encontraron que haya tanta variación en lo que respecta en una diabetes, por ejemplo, en una neuropatía diabética, porque es otro el problema. No hay una lesión de fibras nerviosas, lo que hay una lesión de vainas de piel, que es muy diferente. Ahora, en la vejiga neurogénica, lo que normalmente hacemos es la ecografía vesical. Ese se hace en 2 periodos. Se le pide al paciente primeramente que consuma abundante cantidad de agua. Cuando tiene ganas de hacer pipí, se le hace la ecografía, se ve cuánto se distiende la vejiga, luego se va al baño y se le pide que trate de sacar la mayor cantidad de pipí posible de la vejiga, vuelve a hacer la ecografía y ahí se evalúa de cuánto, si es que hay remanente o no hay remanente urinario ahí adentro. La idea es que no supere los 15 cc de remanente urinario, que debería ser 0 gramos. Ustedes saben los tiempos de la diuresis, ¿recuerdan? ¿No? Bueno, el primer tiempo de la diuresis no ocurre una contracción de los músculos vesicales, es solamente una apertura del meato y la caída del pipí es por una ley de Newton, ¿verdad? O sea, a mayor presión, ¿verdad? El líquido tiende a ir a un sitio de menor presión, ¿verdad? Que sería el externo. Todo ese líquido está ahí presionado aproximadamente a 2 atmósferas y obviamente tiende a salir hacia afuera. Por eso es, fíjense en ese tiempo, cuando se van a hacer pipí, el primero es el... Y después ya, ustedes saben que hay pipí todavía ahí y empieza la contracción abdominal para tratar de sacar todo. Bueno, durante ese periodo de contracción abdominal, ahí empieza la contracción de la musculatura vesical para poder eliminar absolutamente todo el olor. Y ahí es donde hay el problema con la vejiga neurogénica. Si es que yo no tengo una buena estimulación, obviamente voy a llegar a tener a sufrir la falta de vaciamiento vesical. Tratamiento no hay, solamente mayor consumo de bebidas
cítricas, por ejemplo, podría llegar a ser una mejor higiene a nivel genital, ¿verdad? Porque obviamente son todo tendencia a desarrollar una hito a repetición. Pero es reversible solamente en el primer periodo, luego ya se vuelve completamente constante. Y bueno, y lo otro es la neuropatía en sí. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que hacemos? Obviamente el tratamiento que hacemos no es para mejorar la actividad mielínica. El único tratamiento que hacemos es mejorar la calidad de vida del paciente aportándole analgésicos. Y aportándole analgésico, obviamente nuestro trabajo está en disminuir esa señalización de dolor. Normalmente la señalización de dolor lo hacemos con anticonvulsivantes o estabilizadores de la recaptación de serotonina. ¿Saben cuáles son? Los anticonvulsivantes más usados en primer término, la pregabalina. Podríamos usar también la amitriptilina. Otros, si es que de repente están en la urgencia, el paciente está con mucho dolor, sin problema pueden llegar a usar la fenitoína. Esto también se podría llegar a utilizar, que es un anticonvulsivante puro. Sí, en realidad los tres son anticonvulsivantes. Y para un tratamiento un poquitito más prolongado se suele llegar a dar lo que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. El que es exclusivo para el dolor es la duloxetina. La duloxetina, después tenemos todo lo que es paroxetina y fluoxetina. A esto se le podría agregar también el GABA. ¿Saben lo que es el GABA? ¿Inhibidor de qué? ¿Cómo? En realidad lo que hace el GABA es en los receptores axónicos, en donde se capta por ejemplo la acetilcolina, lo que hace el GABA es liberar para que el cloro se aproxime a la membrana axonómica. Entonces de esa forma evita la despolarización. O sea que siempre se va a mantener polarizado esa membrana del axón y nunca va a haber señal eléctrica. O si hay, va a ser mínima. Esa es la intención del GABA. E a sensibilidade não volta mesmo. A sensibilidade. Cuando es una neuropatía. Eso es lo que le digo. Al inicio puede ser que vuelva. En un estado hiperosmolar, por ejemplo, usted le hidrata, va a volver. Pero una vez que se instale de forma permanente, ya no. Es más, cuanto más progresa tu diabetes, peor va a ser el dolor. Y si ustedes le dan más tiempo va a estar dormido el paciente. Ustedes saben que la pregabalina, la pregabalina es horrible, ¿verdad? El paciente está todo el tiempo así. Por suerte, los inhibidores de la captación de serotonina no te dejan tanto así, ¿verdad? Es un vaivén de emociones. Pero yo conozco gente que usan los tres tipos de anticonvulsivantes y están todo el día durmiendo. O sea, lo único que se despierta es para comer y para hacer su insulina. Pero es horrible, bastante horrible. Bueno, la mononeuropatía, eso sí que es algo prácticamente irreversible, no hay vuelta atrás, que implica la lesión completa de una fibra nerviosa. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que le dije? El síndrome del miembro ausente. ¿Verdad? El paciente tiene su brazo, pero
su cerebro ya no recibe las señales de ese brazo. Es como que, ay, mira, ¿y esto qué es? Bueno, es que no hay vuelta atrás. Ya, es como si fuese que su cuerpo ya se olvidó de ese miembro. Y hay veces que llega la musculatura a atrofiarse hasta que queda prácticamente piel y hueso, ¿verdad? Uno por una disfunción muscular y otro porque no recibe tampoco señal de la vía simpática y parasimpática. Entonces, prácticamente se atrofia todo ese miembro. Ese es, digamos que, uno de los extremos, por suerte, no es tan común. Não tem sensibilidade, também não perde movimento. ¿Cuál? En el síndrome del miembro ausente. Sí. El síndrome del miembro ausente Está muerto. Muerto, Como sí. se tivesse, como se tivesse ocultação. es más, vos le decimos, mover tu brazo izquierdo. Ah, Y entendi. le va a decir, no Nem tengo. reconhece, nem reconhece. No, su cuerpo ya no conoce eso. Entendi. Es lo mismo que el ciego. Nosotros pensamos que el ciego mira negro, ¿verdad? No, el ciego no sabe. No hay una percepción de imagen en su cerebro. Entonces nunca va a decir, yo no veo nada. O veo negro, porque no hay esa señal de que tiene que haber imagen. De não ter essa sensibilidade, mas teria movimento. Não faz sentido não ter movimento. Bueno, acá terminamos. Espero le haya gustado y ahora. La próxima clase vamos a ver con suprarrenal. ¿Está bien?